Está con nosotros Jorge Richter, vocero presidencial. Yo decía, tenemos muchas interrogantes, muchos temas, mucho todo, porque se está moviendo todo. Vocero, bienvenido, como siempre, Jorge. ¿Cómo estás, Claudia? Sé que lo ha invitado el equipo para hablar de la reforma judicial, pero yo tengo otros temas que no me aguanto comentar. Vamos a los temas que tú tienes. El fútbol, ¿qué le parece lo que ha hecho la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué le parece, vocero, habernos quedado sin fútbol? Hay corrupción, pero al punto de suspender la fiesta del fútbol, al punto de suspender los campeonatos y querer iniciar un nuevo campeonato, como si mañana viniera helada y así va a acabar con la corrupción. Han dicho que tienen elementos muy sólidos de corrupción que llegan a jugadores, a árbitros, al VAR, a dirigentes. Bueno, ahora ha sido rechazado y le voy a dar el último dato para preguntarle su opinión. Aquí está. La demanda que interpuso la Federación Boliviana de Fútbol ante el Ministerio Público aún no entra en curso, ya que la misma fue devuelta hasta que se recopilen mayores pruebas con respecto a los casos de apuestas y amaños de partidos dentro del fútbol boliviano. Es decir, ha sido rechazado, pero al mismo tiempo nos habían dicho en la Federación que tenían elementos sólidos, pero bueno, al final del día, lo único que sacamos en limpio y que sí ha sucedido es la suspensión de los campeonatos. Se intenta comenzar mañana, yo no sé con cuánta limpieza, y yo me he quedado sin fútbol, y obviamente que está hablando un stronguista dolida porque éramos punteros, ¿no? ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenido, vocero. Siempre un gusto estar acá, un saludo cordial para toda la gente. Lo primero que yo me preguntaría ahí es, recién tienen tanta información y tanta prueba de que la corrupción ya había ingresado al deporte nacional, el fútbol específicamente. ¿Recién saben aquello? Eso es lo primero. Ya habían unas denuncias hace un tiempo atrás. El segundo elemento es lo que alguna vez hemos conversado, Claudia. Las instituciones en nuestro país están en un tiempo de decadencia. Todas las instituciones, casi no se salva ninguna, cuando tiene alguna situación que la expone públicamente, muestra que efectivamente están tomadas por la corrupción. Institución que de alguna manera se ve comprometida con alguna relevancia pública en el país. Ahora es una institución privada. Ya nadie puede hacer una extrapolación a un partido político, no. Ahora es una institución privada, digo, porque en los hechos la Federación Boliviana de Fútbol, la Liga, etcétera, no tienen tuición el Estado no tiene tuición sobre ellas. No está aislada porque casos de corrupción se han presentado en España, se han presentado en países en América Latina, y creo que hay que ver qué mecanismos. Es que la corrupción, ahí está el tema. Las sociedades, pero hablemos de la nuestra, que es lo que nos interesa, no debaten soluciones reales para el tema de la corrupción y no debaten también un repensar nuestras instituciones para que no queden tan libremente expuestas a gente que inescrupulosamente quiere encontrar en cada espacio, sea público, sea privado, la posibilidad de enriquecimiento directo. El hecho real es que nuestras instituciones, Claudia, están en un tiempo decadente. Podemos revisar la que querramos, la justicia, la Policía Nacional, la FELQENE, la FELCC, el régimen penitenciario, grupos profesionales, liberales, consorcios de abogados, grupos de médicos, vinculados con la libertad de presos sobre la base de informes falsos. Todo esto que está contaminado sucede por algo. ¿Por qué? En mi criterio, Claudia. Porque hemos construido otras agendas, nos hemos imaginado también, seguramente válidas, otras necesidades en el país, pero dejamos de lado el conjunto de instituciones que nos tienen que llevar a que podamos convivir de forma pacífica, tranquila y decente.
y confiable, y de manera confiable. Y esto no está, y seguramente debería incorporarse en la agenda del año 2025, aunque yo no lo escucho, que absolutamente nadie lo mencione. Miramos el país como si fuese única y exclusivamente una cuestión económica a momentos o de requerimiento de obras en otros casos. Pero las instituciones están ya descompuestas y esa es una agenda central. Los países grandes, dice García Hamilton, los países grandes crecen porque tienen instituciones sanas, fuertes y transparentes. Los países que tienen dificultad en su desarrollo, uno de los elementos recurrentes son malas instituciones. Y ahora está en el fútbol y mañana va a aparecer en otro lado. Hablemos de otro campo donde tampoco hay buenas noticias y es esto de las judiciales, cabalmente, porque se manejan agendas, plazos, va de senadores, que si diputados, que si la oposición, el oficialismo, además cuál de los oficialismos, porque dentro del oficialismo ya hay alas, ya cada vez se habla de una manera cada vez más natural del ala evista, el ala arcista y al otro lado Creemos, Comunidad Ciudadana y en medio este sistema que está encendiendo ya sus luces rojas. ¿Será que vamos a llegar a estas elecciones judiciales? ¿En qué queda todo esto? Y cuando lleguemos a las elecciones, estoy haciendo memoria, había un presidente, un candidato a la presidencia que decía, a las elecciones de presidente y vicepresidente de su estado, decía, tenemos que llegar así sea en muletas. Bueno, acá también tenemos que llegar a estas elecciones. Pero ahí, un paréntesis. Las elecciones judiciales, Claudia, no van a resolver el problema estructural que tiene la justicia en Bolivia. No lo van a resolver. Vamos a elegir simplemente administradores de justicia, pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque la justicia tiene otros problemas. Cuando la corrupción, que también está dentro del sistema judicial, se apodera del aparato de administración de justicia, esto tiene un motivo y una razón. Hombres, mujeres, jueces, juezas, magistrados, fiscales, que tienen demasiado poder, sin control, en sus manos para tomar decisiones fundamentales en lo económico, en lo social, en lo político también. Entonces, con tanto poder, sin controles cruzados, pues puede ser un juez con doctorados, con maestrías y con todos los estudios que se quiera, pero como decía Mariano Grondona, un hombre ordinario ante tentaciones extraordinarias. Faltan controles, número uno. Número dos, faltan controles para que también la justicia sea creíble. Una sola persona. Cuando cientos de ciudadanos requieren que el fallo de esa única persona pueda ser confiable, pero nadie supervisa a esa persona de manera fundamental y estructural. Ahí tienes el segundo elemento. El tercero, y esto lo anotó hace pocos días atrás en una entrevista muy bien Eduardo Rodríguez Belcé, el expresidente del Estado. Y él señalaba y dijo, la pluralidad jurídica, que estuvo muy bien pensada y diseñada en la Constitución del 2019, le ha faltado estructura orgánica. Esto significa entonces lo que acabamos de hablar, institucionalidad suficiente y buena para el debido funcionamiento de la justicia. Ahí hay que trabajar. Y acá viene el tercer elemento. ¿Por qué? Si el diagnóstico de personas serias, Eduardo Rodríguez Belcé, por ejemplo, señalaba y decía que efectivamente ese es un mal desde el inicio de la República en 1825, en la misma entrevista coincidía en ese diagnóstico Álvaro García Linera de forma correcta. Si desde aquel entonces tenemos este problema, Claudia, ¿por qué no ha podido ser resuelto? Únicamente por escasez, falta y ausencia de voluntad política durante 2 siglos. Pasa, en mi entender, que acá existe un conjunto de intereses sí cruzados esta vez.
de corporación de jueces, de corporación de magistrados, de administradores de justicia, del Poder Judicial, que ha construido un espacio de autonomía plena y absoluta, infranqueable, que para pervivir en el tiempo hace concesiones de orden político. A los políticos de todos los colores, no solo al oficialismo, a los políticos de todos los colores, les hace unas concesiones, pero guarda para sí el mayor espacio, el espacio económico, jurídico, que les permite a ellos tener el control y el monopolio del enriquecimiento rápido. En ese marco de cosas, a su alrededor hay un conjunto también de otras corporaciones que se benefician de este diseño perverso de poder jurídico. Consorcios de abogados, profesionales liberales, médicos, enfermeros, enfermeras, régimen penitenciario, un conjunto de instituciones públicas privadas a los cuales les beneficia. Empresarios, sectores de las finanzas del país, sector bancario, etcétera, que siempre requieren de una u otra manera un apoyo, un favor, un fallo desde el Poder Judicial, y tienen sus mecanismos que van debajo de la mesa por los cuales van arreglando aquello. Entonces, lo que quiero decir en síntesis, Claudia, es que el conjunto de distintos estamentos, de organizaciones de nuestra sociedad, les viene muy bien este sistema judicial. Por eso no cambia, por eso no logra cambiar. Y por supuesto, al que menos le sirve y le es útil es a la población. Pero la población ahí no tiene la fuerza, porque sus representantes preservan al mundo político. Esta justicia también le gusta, porque es casi la misma sensación de sentir los poderes que tiene Dios, porque pueden conseguir algunos fallos que le son de muchos intereses. Estamos hablando del legislativo ahora. Estamos hablando del mundo político en general. Entonces, no tienen interés genuino de darle a los bolivianos y a las bolivianas un sistema que esté equidistante de todos los poderes fácticos y poderes también constituidos de nuestro país. Entonces se encuentran con mucha habilidad, lo vienen haciendo desde hace casi 200 años, Claudia, formas de que se mantenga esta justicia. En los años 60 la utilizó Barrientos para encarcelar a Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando él era diputado, porque no le gustaron unas declaraciones de Marcelo. O sea, esto tiene mucho tiempo, Claudia. Quería volver al ámbito legislativo, pero le voy a hacer caso, vocero. Hablemos del mundo político en general, partiendo del legislativo y del actual tablero legislativo. Antes teníamos el movimiento al socialismo con su mayoría suficiente, con sus 2/3, y las oposiciones que podían hacer menos, aunque tenían cierto poder de bloqueo también, lo hemos visto en estas últimas páginas. Hoy tenemos a un movimiento al socialismo que no tiene los 2/3, al frente tiene Comunidad Ciudadana, que tampoco tiene mayorías ahora. Pero el movimiento al socialismo ahora fraccionado, ¿no? Está fraccionado, y hablé con un diputado de oposición y me dijo, ahora el mundo de vista va a entender lo que se sufre desde una minoría, lo que se pide. Estamos tan así, es decir, hoy hablamos ya no de un movimiento al socialismo y al frente Creemos y Comunidad Ciudadana, sino de una cancha dividida en 4 con Comunidad Ciudadana, Creemos con sus propios líos cada fuerza. Y el Entiendo que Creemos está dividido en 4. Entiendo que Creemos, que es una bancada muy pequeña, está a su vez dividida en 4 facciones, unas que son ya muy distantes del señor Camacho, que ya no le responden a él. Y también hay algunas miradas ya distintas en Comunidad Ciudadana, no existe allí una unidad. Primero, yo haría una reflexión sobre la Asamblea, no la Asamblea como institución, sino sobre las lógicas que se dan en la Asamblea, Claudia. La representación está en crisis en el país. La representación. Los representantes políticos, los y las representantes políticos en nuestro país, hoy
no representan genuinamente a la sociedad. ¿Quién es tu representante? ¿Con quién puedes hablar tú, Claudia Benavente, para expresar alguna necesidad o que se pudiese canalizar algún requerimiento, alguna petición tuya, institucional, empresarial, etcétera? La representación no está debida, es formal o es nominal, mejor dicho, pero no es efectiva la representación. ¿Y esto qué significa? Significa que los partidos políticos están perdiendo también su capacidad de ser genuinos representantes o verdaderos representantes de la sociedad, de sus intereses, de sus necesidades. Ahí también hay que resolver algo. La representación está en crisis desde hace muchísimo tiempo, no solo en nuestro país, pero en nuestro país de manera dramática. Entonces, si esta representación no es efectiva, ¿dónde está la representación hoy? En las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han tomado para sí la representación. Esa es la fuerza del movimiento al socialismo, el proyecto social y popular. Y esa fuerza hoy día tambalea en el momento en que las organizaciones también se dividen, 12 SUTCBs, Exacto. Paralelas por aquí y paralelas por allá. O sea, está cuadriculado el asunto en el legislativo, pero está cuadriculado también en las organizaciones sociales. Es el reflejo, porque tantas veces que lo hemos hablado acá en el Piedra Papel y antes también, Claudia, la corporatividad social y popular, que es la base social del país, que representa a las diferentes organizaciones sociales, hoy en día tiene unos indicios de resquebrajamiento. Y ese resquebrajamiento, cuando aparecen paralelas, significa que también las representaciones políticas en la Asamblea se están resquebrajando, porque hay una cadena de obediencias, de mandos, de una cadena orgánica de instrucciones, etcétera. Hay muchos analistas y voces en general que toman esta palabra, resquebrajamiento, para hablar no de esto precisamente, sino de los resquebrajamientos de la izquierda, concretamente de la izquierda latinoamericana. Hay que hablar del movimiento al socialismo en Bolivia con serios indicios ya de que va a haber una división. Veremos qué sucede el último minuto, pero hasta acá parece que no hay vuelta atrás. Argentina con las peleas internas dentro de su propio oficialismo, pero vámonos hasta México también, donde la izquierda estaba mostrando serios indicios de ruptura, por no ir a otros países donde la izquierda está sufriendo. Y quienes no están en la izquierda dicen, ahí están los de la izquierda. Ese es el problema de la izquierda, siempre peleándose, siempre dividiéndose. ¿Es un síntoma de la izquierda en la historia, Jorge? Eso dicen los sectores de la derecha, dejando de lado, y lo dicen con la voz y el tono muy alto, para que no reparemos en por qué está la izquierda gobernando en muchos países de la región y la derecha es perimetral en la política. Ellos también tienen que explicar el por qué con tanta rapidez esa pequeña primavera neoliberal que se instaló en la región desapareció rápidamente. Y desaparece porque son creadores de injusticia, de marginalidades, de pobreza. Entonces vuelve nuevamente, las esperanzas se vuelcan nuevamente sobre la izquierda, pero la izquierda está haciendo algo mal. No es toda igual en Latinoamérica, tiene formas muy distintas. Lo de México hoy día es la disputa por una candidatura, han buscado una forma a través de una encuesta y el resultado no satisface plenamente a Marcelo Ebrard, que es quien ha perdido la encuesta. Pero no es exactamente igual en todos lados. En el caso, sí, de Bolivia, la izquierda está haciendo unas reflexiones sin incorporar el elemento histórico que es fundamental. El elemento histórico te dice, los procesos de acumulación para lograr la unidad, que ha sido la conseguida en el proceso de cambio en el año diciembre de 2005, han llevado por lo menos 4 décadas y hay unas experiencias anteriores, como por ejemplo la de la Revolución Nacional, donde
precisamente por temas de disputas de quién concentraba el poder, finalmente la Revolución Nacional tuvo el final que todos conocemos, se extingue. Sigue aquello 18 años de gobiernos militares. Entonces, no toman el factor histórico, significa que no ven que esto es un proceso de acumulación, que el quiebre y la fragmentación de la izquierda va a significar la apertura de las avenidas para que llegue a la derecha. Aunque los actores del 52 eran distintos de los del 2005, ¿no? Siempre todo es diferente, solamente hay que recoger allí los elementos que en esencia contribuyeron a que aquello explosione. Bueno, hoy en día una disputa interna no bien llevada puede terminar en diferentes fracciones. Eso no tiene fuerza. Y si eso es así, perdón, sí, Claudia, si eso llega a ser así, se va a incorporar resolutivamente en el próximo proceso electoral algo que estuvo fuera, que las clases medias urbanas sean las definitorias o sean las determinantes en el proceso electoral. Algo que ha estado con menos presencia y con menos fuerza en todos estos años. Si esto se mantiene así, la resolución ya no va a estar exclusivamente en el voto del campo y en los sectores populares, sino en las clases medias. Y ahí ya los riesgos son siempre mayores para las radicalidades de derecha, porque hay sectores que están muy localizados, por ejemplo, en determinados grupos de Santa Cruz, determinados grupos de La Paz y de Cochabamba, que caminan sobre esta expectativa: restaurar la vieja república y la sociedad de privilegios y de diferencias. Entonces, eso hay que mirar con mucha serenidad, pero con agudeza, sin perder ese faro, porque el resultado después termina siendo dramático, no para los dirigentes políticos, porque los dirigentes políticos de una u otra manera tienen arreglada su vida, para la gente que fue parte de la inclusión del Estado plurinacional, y hay para reacciones en la sociedad, lo está mostrando Argentina, con todas las divisiones dentro del oficialismo, en ese difuso mapa peronista, kirchnerista, con todos los conflictos. Al frente una oposición que tampoco ha marcado ni durante el gobierno ni durante su tiempo de oposición, o no de la manera como se esperaría, como para un retorno de fuerzas macristas, por ejemplo, con una economía francamente hecha pedazos en Argentina, ¿no es cierto?, de la que intentan salir con gran entusiasmo, creatividad, pero parece una espiral muy compleja, muy perversa. Sujeta al FMI. Y en medio, ¿no?, sale el señor Milei con fuerza, con coherencia, con imán mediático, canta, habla rápido, no es ningún tartamudo. Insulta, es decir, adjetiva. Insulta, grita, pero recolectó votos de una población harta de los conflictos a un lado y al otro, harta de la crisis económica, harta de la falta de alternativas, perdiendo las conexiones con los líderes políticos, y llega Milei así, insultando, gritando, y dice que se vayan todos, y tuvo la votación que tuvo. Vuelvo a nuestro país. En este cuadriculado del +1, +2, de repente hay un +3, al frente creemos con sus divisiones, Comunidad Ciudadana con sus propias divisiones. Cuidado no salga un Milei por ahí. Claudia, el domingo pasado en El Animal Político yo he escrito un artículo que se llama Buscando a Milei. Y en ese artículo, Buscando a Milei, no hay que imaginarse un hombre con la cabellera de Milei, ni con el histrionismo que él tiene, ni con ese eje discursivo tan altisonante y tan despreciativo de lo social, de lo popular, del beneficio, de las políticas sociales sobre todo, sino hay que mirar que las formas actuales de nuestra política, las conductas de nuestros actores políticos están generando un espacio donde sí se puede asentar una persona
que le llamaríamos en este caso un Milei que puede ser de izquierda, que puede ser de derecha. No necesariamente tiene que ser el reflejo de alguien que haga del histrionismo un estilo político. El histrionismo de Milei en realidad es su forma de comunicación política, no es otra cosa. Es su forma de comunicar política para poder atraer las miradas de la población. Le funciona. No en todos lados va a significar que tenga las mismas características. Pero el espacio Milei en Bolivia, en tanto y en cuanto el partido más grande, de mayor movilización social y electoral en nuestro país, tenga formas inadecuadas de relacionamiento, sillas que vuelan, insultos, acusaciones de corrupción, asociaciones negativas indebidas, asociaciones de narcotráfico, de narcoestado, todo, si todo les sirve y el partido y el Bloque Social y Popular se distancia y se vive enemistando un día con la derecha, otro día con Santa Cruz, otro día entre ellos, pues la población empieza a decir, a nosotros esto no nos gusta, no son las formas que queremos para que se nos gobierne, y se va creando el espacio Milei. Hablando de estos otros vacíos en la política boliviana, tenemos que hablar de algunas propuestas que no tienen forma de partido, pero que están ahí, reitero, en medio de un MAS dividido, comunidad ciudadana dividida y creemos dividido. Hay algunos vacíos que están siendo llenados por algunas propuestas como esta del búnker, por ejemplo, que he visto algunas noticias, están haciendo críticas sobre el gas, están planteando algunas ideas sobre orientaciones económicas. ¿Será este algún espacio del que pueda salir algún líder u otros, no? Hasta el periodismo puede dar en las pocas ocasiones que he tenido oportunidad de encontrar algo de lo que dicen los señores, el insulto, la diatriba, la noticia inventada, pues es la característica. Eso no genera certidumbre hacia afuera, no genera certidumbre. Las formas fascistas tienen algunas características, Clau, y esas características no son otra cosa que el construir unos relatos simplificados que se llama el pensamiento publicitario, y ese pensamiento publicitario lo que busca es dejar una consigna en el medio comunicacional que se repita rápidamente, que se difunda, que se comparta, pero que no concentre ni meditación, ni reflexión, ni conciencia y menos pensamiento. Entonces se difunde rápidamente. El país tiene otras demandas. El país necesita, en la dimensión estatal y social, necesita solucionar algunos problemas estructurales para convertirse en un país que pueda potenciar sus capacidades de crecimiento. Por ejemplo, mientras la polaridad esté tan presente, polaridad con violencia, con radicalidad, con desprecio sobre el otro, con no reconocimiento a la otredad, mientras el racismo esté presente, mientras la carencia de formas democráticas se ausenten en la forma en la cual nos conducimos políticamente sobre una extraña concepción democrática, entonces Bolivia no va a tener posibilidades de acelerar su crecimiento. ¿Y esto qué significa? Muy rápido, Claudia. Esto significa que lo primero que hay que trabajar es un marco amplio de reglas de convivencia, de pacificación social, que te permita convivir y coexistir complementariamente entre todos los sectores y diversidad económica y cultural de nuestro país, para que a partir de ese marco de convivencia podamos establecer modelos ya de desarrollo institucional, económico, político, social. Si eso no está, el país, que hoy día no está, el país no tiene posibilidades. He comenzado con fútbol, tengo que terminar con fútbol. Mientras la Federación Boliviana de Fútbol nos suspende el campeonato y nos quita la alegría del fútbol, La Razón mete un gol, siempre digo La Razón, 1, el resto de los periódicos 0, porque tenemos
el uno de la historia del fútbol boliviano. Las últimas preguntas para el vocero Jorge Richter. ¿Le gustó nuestra revista? ¿La vio? Y la segunda pregunta es, ¿quién es el número uno del fútbol boliviano para La Jorge? he revisado, Claudia, y mi voto también ha sido para Marco Antonio Echeverri. Tuve la oportunidad, mira tú, tuve la oportunidad de encontrarlo a Marco Antonio Echeverri en un café, un día. Y él se me acerca y me dice, mire, yo lo quería saludar a usted, no sabe cuánto me divierte cuando veo en las entrevistas respondiéndole a todo. Jorge Vocero. Jorge Vocero, si no, posiblemente no me hubiera saludado. Ya Jorge Vocero. Y yo le digo, creo que es al revés. No sabe usted la cantidad de alegrías que me ha dado a mí con el talento que desplegaba en las canchas. No sabe la cantidad de alegrías, el gol al Brasil, por ejemplo. Y creo que es justo, Claudia. Marco Antonio Echeverri ha sido, en mi criterio, hay otros criterios, pero ha sido el número uno del fútbol boliviano. A momentos se lo maltrata, a momentos no se le da el reconocimiento que él merece. Y ahí la razón ha cumplido en colocarlo en el sitial que él, con su propio esfuerzo y con su talento y su trabajo y su dedicación, consiguió, el número uno.